En la vida hay diferentes historias de muchos personajes, muchas historias de edificios, incluso de animales, que nos llevan a un mensaje espiritual y personal muy adecuado para toda situación que estamos pasando en la vida. En esa ocasión se encontraba una bella historia, era de un insecto, el llamado luciérnaga, que era perseguido por una serpiente. Ya llevaba 3 días esta serpiente persiguiendo a esta luciérnaga, este insecto, hasta que un día se enfadó el insecto a la luciérnaga y le comentó, le dijo, a ver serpiente, vamos a hacer esto, te voy a hacer 3 preguntas, el por qué me estás persiguiendo. Le dijo la serpiente, ok, no acostumbro el dar explicaciones, pero como te voy a comer, como te voy a devorar, hazlas, puedes hacer esas 3 preguntas. Entonces la luciérnaga le dijo, ¿estoy yo en tu cadena alimenticia? La serpiente respondió, no. La luciérnaga le dijo, segunda respuesta, segunda pregunta, ¿yo te he hecho algún mal? La serpiente dijo, no. La luciérnaga le comentó entonces la tercera pregunta, entonces, ¿por qué me persigues? La serpiente únicamente le dijo, porque brillas. Ahí está un mensaje muy grande, personal, en lo espiritual también. Dios ha puesto talentos en nosotros, muchos talentos que tienen que brillar, que tienen que salir a la luz, mas muchas veces las situaciones de la vida, del mundo o el enemigo nos intentan detener para hacer sus obras, o sea, quieren desenfocarnos de lo que Dios nos ha preparado, nos ha puesto, por lo cual nos ha mandado a este mundo. Tenemos que reconocer que el enemigo es muy inteligente, él sabe cómo afectar las áreas en las que Dios nos ha dado luz, nos ha dado brillo, nos ha dado talento, porque recordemos que los dones los da el Espíritu Santo a quien Él quiere y como Él quiere. Todo depende de la intimidad que tengamos con el Espíritu Santo. Tenemos que reconocer también que Jesucristo venció al mundo, que Él está con nosotros, que Él nos dijo, en la palabra nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Los talentos que Dios ha puesto en nosotros quedarán ser tapados, quedarán ser burlados o robados por diferentes situaciones, las cuales pueden ser también personas, situaciones de experiencias en los trabajos personales, económicos. En diferente manera el enemigo siempre querrá esconder los talentos que Dios puso para nosotros, poner una tapadera para que no podamos ser luz, no podamos brillar, que no podremos ser de bendición para otros. Pero recordemos que Dios siempre está con nosotros. El diablo nos puede rodear por debajo o por los lados, pero el techo no nos lo puede tapar, porque el techo es el trono de Dios, es el cielo de Dios, es la cobertura que Dios nos brinda. Cada situación que pases, que te es afligido, y que te sientas rodeado, te sientas intranquilo, tú únicamente levanta tus manos, mira al cielo y pide al Padre por ayuda. Pide a Dios por la ayuda que necesitas en ese momento. Hay muchas historias de hombres, repito, que quieren mostrar, en la Biblia hay diferentes historias que nos quieren mostrar muchas situaciones que han pasado ellos, pero que recordemos que Dios siempre estuvo con ellos a la mano. Recordemos que el mismo Jesús fue tentado en el desierto por el enemigo, pero Jesús, teniendo centrada su identidad y carácter como hijo y heredero de Dios, salió vencedor del enemigo y el enemigo lo tuvo que dejar. Recordemos la historia de Job también, que fue un hombre con una vida agradable ante los ojos de Dios, tuvo riquezas, tuvo diferentes experiencias, tuvo siempre la bendición de Dios, pero vamos a relatar un poco su historia, vamos a leer un poco unos versículos para ver cómo está la historia de Job, cómo fueron sus experiencias, sus situaciones, y las vamos a llevar a nuestra vida actual, nuestra vida espiritual y personal también. Vamos a leer unos cuantos versículos donde nos dice así la palabra. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su herencia, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo,
tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Qué situación. Me imagino que Job ahí en esa experiencia, en esa situación, era para volverse loco. Imagínate quién va a soportar esas experiencias, que mientras no hablaba, no terminaba uno de hablar, venía otro y le daba otra mala noticia y otra mala noticia. Y para rematar todavía nos muestra aquí la palabra que su esposa no era su ayuda idónea. O sea, no era la compañera adecuada. ¿Por qué? Porque así es como le dijo en Job 2:9, le dijo, la misma esposa le dijo, aún retienes tu integridad, ya maldice a Dios y muérete. Imagínate la reacción que Job tenía de las noticias que había tenido, pasó por experiencias, pasó por enfermedades, y todavía él pensando que su compañera pues era la que lo iba a apoyar. Recuerda que una compañera o un compañero son los que se apoyan en toda situación. Es cuando está Dios ahí claramente, porque solo Dios puede dar la comunicación adecuada compartiendo la palabra. Si entre los dos tienen la conexión adecuada a Dios, conociendo las Escrituras, no habrá ninguna situación incómoda que los haga desistir de ese amor, porque recordemos que Dios mismo es la presencia misma, su amor ahí está reflejado. Así que tienes que tener mucho conocimiento, pedirle a Dios quién es tu ayuda idónea, para que tengas largos días de felicidad, largos días de tranquilidad. Pero más adelante fue Job restituido en sus riquezas e hijos, y fue porque mantuvo fiel su creencia en Dios, mantuvo fiel su fe en Dios. Claro que se molestó en el momento cuando vinieron estas diferentes situaciones, que sus hijos murieron, que sus riquezas se terminaron, claro que se molestó, incluso la palabra dice que maldijo el día en que él nació, pero su fidelidad, Dios, su integridad jamás desapareció. Pero Dios, como buen padre, pues dejó a Job que se le pasara el berrinche y después lo recompensó, porque jamás se apartó el corazón de Job de Dios. Hay muchas experiencias que llegan a nuestra vida y son en toda área, diferentes áreas económicas, personales, físicas, espirituales. No hay quien esté libre de alguna situación de estas. Solo recordemos que si seguimos con vida es porque Dios solo quiere mostrarnos a no temer y a reconocerlo como nuestro creador, sustentor y proveedor en todos los días de vida que Él nos permita tener. En la Biblia encontramos personajes que pasaron experiencias fuertes y Dios los sacó adelante. Está la historia de Abraham, de Jonás, de José, de Pablo, y creo que tiempo me faltaría para poder nombrar a todos los grandes personajes que tuvieron experiencias difíciles en ese momento. Ante los ojos carnales son difíciles, pero recordemos que Dios siempre tiene un plan, y si fueron recordados en la Biblia es porque Dios los tenía en un plan mayor al que ellos estaban poniendo o al que el mismo diablo les estaba enseñando, les estaba haciendo ver. Es como a Job, el diablo le quitó todo lo que tenía, mostrándole un plan deshecho de todo lo que tenía Job. Era destruido por el diablo, pero no contaba ni Job con que Dios tenía un plan mucho mayor, lo cual le duplicó, le dobló todas las riquezas que tenía, incluyendo a sus hijos. Pero recordemos la historia de la luciérnaga y la serpiente. Recuerda que Dios ha puesto talentos en ti, ha puesto visión, sueños, y que mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y así mostrarnos su amor. Así que cada mañana dale la honra y la gloria a Dios por quien eres, y claro, pídele que te haga una mejor persona, un mejor ser humano en todas las áreas de tu vida. Siempre recuerda que cada experiencia que estás pasando es porque viene un propósito de Dios para tu vida. Cada plan que el enemigo te presenta en estos momentos, que tú estés mirando con tus ojos carnales, cada plan que el enemigo te presenta está vencido, porque Dios tiene un plan más grande para ti. Únicamente tienes que mantenerte caminando en fe. Dice la palabra que caminemos en fe y no por vista. Tienes que mantener tu fe más alta que tus situaciones. Haz que tus situaciones se alineen a tu fe y no que tu fe se alinee a las situaciones, porque si bajas tu fe a las situaciones estarás decayendo espiritualmente, y si decaes espiritualmente tu cuerpo se empezará a debilitar, y debilitándote pues no tendrás fuerza, no tendrás ánimo de seguir adelante. Para esto recordemos que solo Dios nos da las fuerzas. Abraham, él esperó 25 años para ver la promesa de Dios. Miramos que hizo diferentes actos por fe. Moisés también esperó 40 años, y muchos más de la historia esperaron un tiempo definido, en donde Dios se presentó ante ellos como el gran yo soy, el todopoderoso, que les dio la victoria y les cumplió, por supuesto, la promesa que les había dado. Cuando Dios te da una visión, una revelación, mantente firme en tu fe en esa visión o revelación, porque Dios tarde o temprano te la va a cumplir. Mas si no tienes una visión, una revelación, y estás pidiendo, orando por algo, primeramente tu orar que sea para buscar la voluntad de Dios, y únicamente que ya Dios te dé una respuesta, puede ser la visión, revelación de tu petición. Entonces sí, apóyate en eso. Mas si no tienes revelación o visión, pues sigue orando para buscar la voluntad de Dios primeramente, para que te aferres a algo y no estés usando fuerzas personales ni espirituales, porque también tu espíritu se desgasta cuando estás pues orando fervientemente, haciendo los actos de fe, que son el ayuno, la ofrenda, la oración. Claro que todo es posible, todo está bien, mas si no tienes la voluntad de Dios, únicamente estás tirando golpes al viento, como se dice. Ora primeramente por la voluntad de Dios, y una vez que la tengas,
tengas, mantente firme en esa voluntad, en ese camino, en esa visión que Dios te dé. No te hagas a un lado, ni para la izquierda, ni para la derecha, mantente derecho. Recuerda que Pablo, al mismo Jesucristo se le apareció en una luz brillante, fue cegado Pablo, duró 3 días con esa ceguera. Después se le mostró un poco el evangelio, fue mandado 3 años a otro lugar para moldear su carácter, porque recordemos que Pablo era jefe de guardia, tenía su manto muchos soldados, que tenían la muerte y la vida de muchos en sus manos, por así decirlo. Así es la situación tuya que estás pasando, la experiencia que pasamos, diferente experiencia que sea, todo está en manos de Dios. Únicamente tienes que confiar en que Dios tiene el control de todo lo que pase, todo lo que venga a tu vida. Cada día reconócelo como tu Señor y Salvador a Jesucristo, dale la honra y la gloria a Dios y permite que ellos sean quien obren en tu vida. Mantente firme y no dejes historias como la que le pasó a Job, que perdió todo. O sea, que no permitas que Dios te haga que caigas a pisar hasta el fondo, que pises fondo, como dicen en el mundo. No permitas que pises fondo para poder despertar. Muchas personas no comprenden eso y dejan que Dios obre en sus vidas. Piensan que ellos lo hacen por sus fuerzas, que obtienen todo a su manera, por sus fuerzas están recibiendo todo lo que tienen, vaya, incluso parejas, incluso transportes. Piensan que todo es a su manera, por su cara bonita. Y no, porque si Dios no está en medio de una prosperidad tuya, de una bendición tuya, únicamente será temporal. Recuerda que el que no edifica su casa sobre la roca, viene cualquier viento, cualquier lluvia, tempestad y la quebra, la arrebata, la destruye. Tienes que mantenerte cerca de Dios para que Dios prospere todo lo que llegue a tu vida. Toda prosperidad que llegue a tu vida es que Dios la tiene y que Dios te ayudó a construirla para que cualquier viento, tempestad que venga, nada la destruya y siempre sigas adelante. Mantente firme siempre en tu fe, reconociendo que eres hijo de Dios, que eres heredero de Dios junto a Jesucristo. Siempre mantente en fe, recuerda que eres una luciérnaga, eres luz de este mundo, por lo cual tienes que brillar y no permites que ninguna situación, experiencia te quite, te borre o te desanime de los talentos que Dios te ha dado.